¿Y si te dijera que muchas de tus reacciones de hoy no nacieron ayer? ¿Y si esa inseguridad, ese miedo al abandono, esa necesidad constante de aprobación, no fueran parte de tu personalidad, sino heridas antiguas? Hay adultos que trabajan, que sonríen, que aparentan estabilidad. Pero por dentro siguen siendo niños que nunca fueron escuchados. Esta es la historia de Mateo. Un hombre que creyó que había superado su pasado. Hasta que entendió que su niño interior seguía esperando ser abrazado. Y quizás, mientras escuchas esta historia, reconozcas algo de ti. Mateo tenía 38 años. Era responsable, trabajador, respetado en su entorno. Desde afuera, su vida parecía estable. Pero por dentro, algo siempre estaba inquieto. Había una sensación constante de no ser suficiente. Una voz silenciosa que le decía que debía esforzarse más, demostrar más, lograr más. Nunca descansaba del todo. Y aunque nadie lo sabía, esa voz no era nueva. Mateo creció en un hogar donde el amor existía, pero no siempre se expresaba con palabras suaves. Su padre era exigente. No cruel, pero rígido. No ausente, pero distante. Las buenas notas eran lo esperado. El éxito era obligación. El error era debilidad. Y cada vez que Mateo fallaba, sentía que perdía algo más que un resultado. Sentía que perdía valor. No recuerda un momento específico donde todo cambió. No hubo un evento traumático evidente. Fue más sutil. Fue la acumulación de pequeños silencios. De comparaciones con otros niños. De frases como puedes hacerlo mejor que nunca iban acompañadas de estoy orgulloso de ti. Mateo aprendió algo sin darse cuenta. Para ser amado, debía rendir. Y si no rendía, no era suficiente. Con el tiempo, ese niño que intentaba agradar creció. Se convirtió en un adulto competente, disciplinado y perfeccionista. Pero también se convirtió en alguien que no sabía detenerse. Si alguien lo criticaba, se desmoronaba por dentro. Si algo salía mal, lo vivía como confirmación de que tenía razón. No era suficiente. Aunque nadie más lo veía así. Él sí. Mateo nunca habló de esto. Ni siquiera lo había puesto en palabras claras. Solo sabía que había una inquietud constante en su interior. Una necesidad de demostrar. Una ansiedad que aparecía cuando no tenía control. No entendía que esa reacción no venía del presente. Venía del niño que aún intentaba ser aprobado. Y ese niño nunca se sintió completamente abrazado. Todo comenzó a evidenciarse en algo aparentemente pequeño. Una discusión en el trabajo. Un comentario que no fue tan grave. Una crítica normal. Pero Mateo reaccionó como si lo hubieran acusado de algo imperdonable. Su cuerpo se tensó. Su mente se aceleró. Su pecho se cerró. No era solo una observación profesional. Era una amenaza interna. Y él no entendía por qué le afectaba tanto. Todo comenzó a evidenciarse en algo aparentemente pequeño. Una discusión en el trabajo. Un comentario que no fue tan grave. Una crítica normal. Pero Mateo reaccionó como si lo hubieran acusado de algo imperdonable. Su cuerpo se tensó. Su mente se aceleró. Su pecho se cerró. No era solo una observación profesional. Era una amenaza interna. Y él no entendía por qué le afectaba tanto. Era la misma voz que escuchó de niño. No exactamente con las mismas palabras, pero con el mismo tono. Puedes hacerlo mejor. No es suficiente. Eso no está bien. Mateo comprendió algo inquietante. No necesitaba que alguien lo criticara. Él mismo lo hacía constantemente. Había interiorizado la exigencia.
La había convertido en su forma de vida. Y ahora esa exigencia lo estaba desgastando. Días después, durante una conversación con una amiga cercana, Mateo dijo algo sin pensarlo. Siento que si no hago todo perfecto, no valgo. Cuando escuchó sus propias palabras, se quedó en silencio. No era lógico. No era racional. Pero era real. Su valor estaba condicionado al rendimiento. Y eso lo tenía agotado. Esa noche, por primera vez, Mateo no se preguntó cómo mejorar su desempeño. Se preguntó algo diferente. ¿Desde cuándo creo que tengo que ganarme el amor? La pregunta fue incómoda. Dolorosa. Pero necesaria. Porque en ese instante comenzó a entender que su ansiedad no venía del presente. Venía de un niño que todavía intentaba demostrar que merecía quedarse. Y ese niño, aún no había sido escuchado. Mateo siempre dijo que había tenido una infancia normal. Nunca faltó comida. Nunca hubo violencia evidente. Nunca pasó necesidades extremas. Por eso durante años pensó que no tenía derecho a sentirse herido. Pero las heridas emocionales no siempre vienen del abandono visible. A veces vienen de lo que faltó, aunque todo pareciera estar bien. Cuando era pequeño, Mateo lloraba con facilidad. Se frustraba si algo no le salía bien. Buscaba aprobación con mirada ansiosa. Recuerda una escena con claridad. Tenía 8 años. Había perdido en una competencia escolar. Llegó a casa esperando consuelo. Su padre lo miró y dijo: «No llores por eso. Sé fuerte». No fue un grito. No fue un insulto. Fue una frase simple. Pero algo en él se cerró. Ese día aprendió que sus emociones eran incómodas. Aprendió que llorar era debilidad. Que fallar era vergüenza. Que mostrar tristeza era decepcionante. Y como todo niño que desea amor, decidió adaptarse. Dejó de llorar frente a otros. Aprendió a ocultar sus inseguridades. Se prometió que no volvería a fallar. Porque fallar dolía más por la reacción que por el error mismo. Con el tiempo, Mateo se convirtió en el niño fuerte. El responsable. El que no causaba problemas. Pero nadie notó que también se convirtió en el niño que no pedía ayuda. El que tragaba sus emociones. El que se exigía en silencio. El que aprendió a sobrevivir sin mostrar fragilidad. Y ese niño creció. Pero nunca fue validado. Con el tiempo, Mateo se convirtió en el niño fuerte. El responsable. El que no causaba problemas. Pero nadie notó que también se convirtió en el niño que no pedía ayuda. El que tragaba sus emociones. El que se exigía en silencio. El que aprendió a sobrevivir sin mostrar fragilidad. Y ese niño creció. Pero nunca fue validado. Mateo nunca había hecho algo así. Sentarse en silencio. Cerrar los ojos. Y preguntarse qué sentía realmente. Siempre había vivido hacia afuera, metas, resultados, responsabilidades. Pero ahora decidió hacer algo diferente. En lugar de preguntarse qué debía hacer, se preguntó qué necesitaba. Y la respuesta no vino del adulto. Vino del niño. Al principio fue incómodo. Sentía vergüenza de hablar de su infancia como si fuera algo importante. Pensaba que otros habían vivido cosas peores. Pero comprendió algo esencial. El dolor no se mide comparándolo. Se mide por cómo impacta en tu corazón. Y aunque su historia no era dramática, sí era silenciosamente exigente. Y ese silencio había dejado marca. Una noche, mientras escribía en un cuaderno, Mateo hizo un ejercicio que le recomendaron. Escribió una carta desde su yo adulto, al niño que fue. No sabía qué decir al inicio. Pero las palabras comenzaron a fluir.
Perdón por exigirte tanto. Perdón por no defenderte. Perdón por creer que tenías que ser perfecto. Mientras escribía, sintió algo que nunca había permitido, tristeza genuina. Recordó cómo ese niño solo quería escuchar algo simple. Estoy orgulloso de ti. Aunque falles, sigues siendo valioso. No tienes que ganarte el amor. Frases que nunca llegaron con claridad. Y en ese momento entendió algo que lo estremeció. Había pasado toda su vida intentando escuchar de otros lo que nunca se dijo a sí mismo. Mateo comenzó a notar que cada vez que cometía un error, la reacción interna era automática, crítica, juicio, presión. Pero ahora, en lugar de atacar esa voz, decidió hacer algo distinto. Se preguntó: ¿quién está hablando ahora? ¿El adulto consciente o el niño asustado? Y por primera vez, respondió con suavidad. No con exigencia. Con comprensión. Hasta ese momento, Mateo había trabajado la sanación desde lo emocional. Había recordado. Había escrito. Había reconocido sus patrones. Pero algo aún faltaba. Una noche, mientras reflexionaba, se hizo una pregunta diferente. ¿Dónde estaba Dios cuando yo aprendí a callar? No fue una pregunta acusadora. Fue una pregunta honesta. Porque si Dios estaba presente en su vida adulta, ¿también lo estuvo en su infancia? Mateo había crecido escuchando que Dios es amor. Pero en su mente, Dios también parecía exigente. Un Dios que pedía obediencia. Un Dios que esperaba fortaleza. Un Dios que premiaba el esfuerzo. Sin darse cuenta, había proyectado en Dios la misma exigencia que interiorizó de niño. Y esa imagen lo mantenía lejos de experimentar verdadera gracia. Un día, leyendo en silencio, encontró un pasaje donde Jesús abraza a los niños y dice que de ellos es el reino. No era un texto nuevo para él. Pero esa vez lo leyó diferente. Se imaginó a su versión de 8 años, llorando por haber perdido. Se imaginó a Jesús inclinándose hacia ese niño. No para exigirle fuerza, sino para abrazarlo. Y algo dentro de él se quebró. Mateo comprendió algo profundo. Dios no estaba decepcionado de ese niño sensible. No estaba frustrado por su fragilidad. No estaba midiendo su valor por resultados. Dios lo veía completo. Amado. Suficiente. Aunque nadie se lo hubiera dicho con claridad. Y esa revelación cambió su forma de orar. Por primera vez, Mateo no oró como adulto pidiendo dirección. Oró como niño pidiendo consuelo. No pidió éxito. No pidió oportunidades. Pidió algo simple. Enséñame a sentir que soy suficiente, incluso cuando fallo. Y en esa oración, no hubo ruido. Pero hubo algo más fuerte que cualquier respuesta externa. Paz. Por primera vez, Mateo no oró como adulto pidiendo dirección. Oró como niño pidiendo consuelo. No pidió éxito. No pidió oportunidades. Pidió algo simple. Enséñame a sentir que soy suficiente, incluso cuando fallo. Y en esa oración, no hubo ruido. Pero hubo algo más fuerte que cualquier respuesta externa. Paz. Deberías haberlo hecho mejor. Siempre fallas en lo importante. No es suficiente. Antes, esa voz habría dominado todo su día. Pero ahora hizo algo diferente. Respiró. Y en lugar de atacar esa voz, respondió. Está bien equivocarse. Eso no define tu valor. Al decirlo, sintió resistencia. No estaba acostumbrado a tratarse con amabilidad. Pero persistió. Mateo comenzó a notar cambios pequeños pero poderosos. Cuando algo no salía como esperaba, ya no reaccionaba con pánico inmediato. Se detenía. Se preguntaba qué estaba sintiendo realmente.
Descubrió que muchas veces no era enojo, era miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a no ser suficiente. Miedo a perder aceptación. El miedo del niño seguía ahí. Pero ahora tenía un adulto consciente que podía protegerlo. En conversaciones difíciles, también comenzó a marcar límites. Antes aceptaba más de lo que podía manejar, por temor a ser visto como incapaz. Ahora decía con calma: necesito tiempo. No puedo con eso ahora. Eso me incomoda. No era rebeldía. Era respeto propio. Y cada vez que se defendía con equilibrio, sentía que estaba cuidando al niño que nunca aprendió a hacerlo. Con el tiempo, Mateo entendió algo crucial. Sanar al niño interior no significa culpar a los padres. Significa asumir responsabilidad por cómo te hablas hoy. No podía cambiar el pasado. Pero sí podía cambiar la manera en que se trataba en el presente. Y cada acto de compasión hacia sí mismo era una forma de reescribir su historia. Mateo no se dio cuenta de inmediato, pero algo en su forma de relacionarse empezó a modificarse. Antes necesitaba agradar. Necesitaba ser útil. Necesitaba demostrar constantemente su valor. Ahora comenzaba a actuar desde un lugar diferente. Ya no buscaba aprobación desesperada. Buscaba autenticidad. Y eso cambió la manera en que los demás lo percibían. En el pasado, cuando alguien se mostraba distante, Mateo asumía que había hecho algo mal. El niño interior interpretaba cualquier frialdad como rechazo. Pero ahora, cuando percibía distancia, se hacía una pregunta más sana. ¿Es realmente rechazo, o es mi miedo hablando? Esa simple pausa evitó muchas reacciones impulsivas. Y le permitió dejar de vivir en constante defensa emocional. También comenzó a expresar emociones que antes ocultaba. Si algo lo hería, lo decía con calma. Si algo lo incomodaba, lo comunicaba. Si algo lo entristecía, ya no lo escondía. Aprendió que mostrar vulnerabilidad no es debilidad. Es valentía. Y cada vez que hablaba con honestidad, sentía que el niño que aprendió a callar estaba siendo liberado. Hubo una conversación importante con su padre. No fue dramática. No hubo confrontación agresiva. Solo una frase sencilla. A veces sentí que tenía que ser perfecto para que estuvieras orgulloso de mí. El silencio que siguió fue profundo. Su padre no supo qué responder al inicio. Pero algo en esa conversación abrió espacio para comprensión. Y Mateo entendió que sanar no siempre implica cambiar al otro, sino atreverse a decir lo que uno sintió. Después de esa etapa, Mateo se dio cuenta de que su vida ya no estaba dirigida por el miedo al error. Aún cometía fallas. Aún sentía inseguridad a veces. Pero ya no era gobernado por ellas. Porque ahora sabía algo que antes ignoraba. No necesita rendir para merecer amor. No necesita ser perfecto para ser valioso. No necesita esconder su fragilidad para ser fuerte. Y el niño interior ya no estaba solo. Mateo entendió algo que cambió por completo su perspectiva. Sanar no era borrar su infancia. No era fingir que nada dolió. No era reescribir los hechos. Sanar era reconciliarse con ellos. Aceptar que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Aceptar que sus padres también hicieron lo que supieron. Aceptar que el pasado no podía cambiarse, pero sí resignificarse. Ya no veía a su versión infantil como débil. La veía como valiente. Un niño que intentó adaptarse para sobrevivir emocionalmente. Un niño que aprendió a callar para no perder amor. Un niño que hizo sacrificios internos para sentirse aceptado. Y en lugar de juzgarlo, ahora lo protegía. Mateo comenzó a notar una diferencia profunda en su diálogo interno. Antes era exigente, crítico, impaciente. Ahora era firme, pero compasivo.
Ya no se decía no es suficiente. Se decía estás aprendiendo. Ya no se decía fallaste otra vez. Se decía eres humano. Esa transformación silenciosa era más poderosa que cualquier logro externo. También comprendió algo espiritual. Dios no esperaba perfección. Esperaba autenticidad. Durante años creyó que debía presentarse fuerte ante Dios. Ahora entendía que podía presentarse herido. Y que Dios no lo amaba por lo que lograba, sino por quién era. Esa revelación no solo sanó al adulto. Sanó al niño que creyó que debía ganarse el amor. Mateo no se convirtió en alguien perfecto. Se convirtió en alguien consciente. Consciente de sus heridas. Consciente de sus patrones. Consciente de su valor. Y aunque la vida seguía teniendo desafíos, ya no los enfrentaba desde el miedo al abandono. Los enfrentaba desde la seguridad interior. Porque finalmente entendió algo esencial. Siempre fue suficiente. Incluso cuando no lo sabía. Tal vez mientras escuchabas esta historia pensabas en tu propia infancia. En esas palabras que marcaron tu corazón. En esos silencios que nunca entendiste. En esa sensación constante de no ser suficiente. Tal vez tú también creciste rápido. Tal vez aprendiste a ser fuerte antes de tiempo. Tal vez aprendiste a callar para no incomodar. Y hoy eres adulto. Pero todavía reaccionas como ese niño herido. La verdad es que todos llevamos dentro una versión pequeña de nosotros mismos. Un niño que necesita validación. Un niño que necesita ser escuchado. Un niño que necesita saber que no tiene que ganarse el amor. Y muchas veces intentamos sanar desde la productividad, desde el éxito, desde la perfección. Pero la verdadera sanación comienza cuando nos detenemos y preguntamos: ¿qué necesitaba ese niño, que nunca recibió? Sanar no significa culpar a nuestros padres. No significa vivir en el pasado. Significa reconocer que lo que no fue dicho, dejó marca. Y que hoy tú tienes el poder de hablarte diferente. De tratarte con compasión. De permitirte fallar. De abrazar tu fragilidad sin vergüenza. Y si crees en Dios, recuerda esto. Dios no ama la versión exitosa de ti. Ama la versión auténtica. No espera que seas perfecto. No espera que seas fuerte todo el tiempo. Él también ve al niño que fuiste. Y nunca lo consideró insuficiente. Si esta historia resonó contigo. Si reconociste alguna herida que aún te acompaña. Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien que todavía no entiende por qué reacciona como reacciona. Y si quieres seguir profundizando en historias que sanan el alma, suscríbete a Voces de Sabiduría, activa la campana. Y acompáñanos en los próximos relatos. Porque a veces, sanar no es cambiar quién eres. Es reconciliarte con quien siempre fuiste. Y quizás hoy, por primera vez, ese niño dentro de ti se sienta visto.